Muy pero muy bienvenidos sean todos a un nuevo episodio aquí en Frank Channel. Hoy les voy a presentar una persona muy especial. Hola, soy Ervan, soy muy especial. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene de especial este hombre? Bueno, es un payaso sin fronteras. Me encantó el concepto y dije, tengo que hacerle una entrevista. Y bueno, aquí lo tengo y vamos a preguntar, para empezar, ¿qué es eso de Payasos sin Fronteras? Bueno, entonces Payasos sin Fronteras, al inicio fue un payaso catalán, Tortel Poltrona, que viajó en la región de los Balcanes, ex Yugoslavia, en 91, 92, 93, por ahí. Y él empezó a hacer espectáculos ahí en campos de refugiados de Bosnia, creo, en Croacia, bueno. Y se dio cuenta de lo increíble, de lo casi necesario que podía ser ofrecer eso a unos niños en esa condición. Y de ahí se montó Payasos sin Fronteras España, y ahora hay como 14 chapters. Entonces son países que están afiliados. Están afiliados. Cada país funciona por sí mismo. Y es siempre lo mismo, es una junta de artistas y los artistas son voluntarios, entonces se van de viaje de manera voluntaria. Después hay países que tienen más fondos y entonces tienen ya una oficina y con gente que trabaja todo el año. Así es, y es una federación que nos encontramos cada año. Entonces la idea es de enfocar en una población de niños, aún los adultos siempre son bienvenidos, o sea, enfocar en una situación, por ejemplo, los niños y la guerra, niños y catástrofe natural, niños la pobreza, que más, a veces niños en la prisión, hay unos que ya se fueron por ejemplo, tengo amigas de Payasos sin Fronteras Bélgica que actuaron en una prisión para niños en Filipinas, en Manilla, que es súper fuerte, ¿no? De ver eso. Entonces es así. Y entonces organizamos misiones, que son proyectos entre 3 y 5 semanas, y también cada chapter trabaja en su propio país para los necesitados. Por ejemplo, en Bélgica, yo hago parte al principio de los Payasos sin Fronteras de Bélgica, ahora con la ola de migrantes. Hay mucho trabajo en Bélgica misma, en los centros de refugiados. Así, entonces la idea que la distancia más corta entre dos personas es la risa. Exactamente. O la sonrisa. Ahora, una pregunta, ¿cómo yo me hago payaso, ¿no? Sí. Y quiero pertenecer a Payasos sin Fronteras, ¿cómo tengo que hacer? Eso ya tiene que estar en un país donde la organización existe. ¿Aquí en Uruguay tenemos? Entonces yo sé que en Uruguay hay un chapter, pero que está ayudado por Francia. Entonces es como un proyecto, porque los Payasos sin Fronteras de Francia hacen proyectos más a lo largo, que regresan. Y como aquí hay Pascal Virovnik, creo, y Diego, no me acuerdo de su apellido. Son dos personas que están en cargo de eso. Yo sé que entonces se llama Clun sin Fronteras aquí en Uruguay. Y aquí están, yo sé que hacían una formación para todo lo que es estructura de circo. Se necesita siempre mucha seguridad, entonces proponieron una formación para jóvenes de aquí, de uruguayos, para aprender eso. ¿Y cómo es? Yo voy por allí, me asignan una misión, yo decido una misión, ¿cómo se elige a dónde van los payasos? Entonces, otra vez depende de los países, pero cuando hay una oficina ya bien hecha, por ejemplo, un país así, la misión se elige por situación de emergencia, o proyectos ya que tienen a lo largo. O también en Bélgica los artistas pueden proponer una misión. Después entrar, somos payasos, es con el tiempo. Por ejemplo, en Bélgica hay que involucrarse poco a poco. Yo creo que en Estados Unidos todavía es un poco la última, la antigua manera de entrar, que conociendo la gente, así se hace.
O un artista bien reconocido también manda su material y de ahí puede proponer. En Bélgica, que todos somos voluntarios, se pide una participación ya en el trabajo en el país. Claro. Así. Y pertenecer a Payasos Sin Fronteras, ¿qué beneficios tiene? Tengo salud dental, salud dental en el plan de retiro de payaso, peluca, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es la chispa en los ojos de los niños que te ven en el show. Es eso. Entonces, pues yo he tenido la gran suerte en mi vida de poder viajar a Senegal a los 15 años, un intercambio. Yo estaba donde un chico, el año después vino a Francia, con mi colegio ahí en Francia, y bueno, fue increíble. Me di cuenta que no había un mundo, sino un universo, un montón de mundos paralelos, pero hice de manera tan simple. Y entonces me pregunté mucho sobre el humanitario, porque, bueno, es bien ir a ayudar, pero ¿y después qué pasa cuando te vas? ¿Qué es ayudar de verdad? Bueno, sabemos que tenemos un mundo que es un poco organizado así en aprovechar de lo que no son, que no son organizados al mismo nivel. Claro. Bueno, entonces siempre me pregunté ¿a qué sirve? Pero al momento del show, claro, este chispa en los ojos de los niños a mí me parece lo más importante. Claro, sí. Y también eso de cuando me recuerdo de mi infancia, yo tengo imágenes de unos 2, 3 espectáculos que me marcaron. Entonces poder ofrecer eso al final. Sí, sí. Eso hay como una noción de resiliencia también para los niños. Claro. Y también a veces cuando tenemos el tiempo o proyectos que se repiten en el mismo lugar, hay proyectos de talleres, entonces que hacer practicar un arte, como un niño podría ir a practicar circo o teatro, ir a ofrecer eso a esos niños que no tienen nada de esas oportunidades. Bueno, entonces ya vimos lo más grueso, digamos, que es Payasos Sin Fronteras, cómo funciona, a qué se dedica y todo eso. Ahora vamos un poco más en profundo y contame de vos. ¿Cómo diste con Payasos Sin Fronteras? ¿Cómo fue que conociste y cómo lo aprovechaste y por dónde anduviste? Ok, entonces yo estaba en un taller para artista profesional Bélgica. Y el que daba este taller es el fundador de Payasos Sin Fronteras Bélgica. No se presentaba así, entonces él daba ejemplo sobre unos viajes que ha tenido en África y todo. Y yo iba a viajar a Colombia unos meses después para escapar del invierno. Yo ya era artista, entonces claro, y profesor de circo. Y así fue, entonces dije, bueno, me va a poner una pata al culo para hacer algo bueno. Ahí yo tenía el proyecto de ir 5 meses. Y así entré, él me dio el contacto de una persona que fue mi madrina, que me ayudó a montar un espectáculo. Y yo fui solo, fue no una misa muy oficial, me ayudaron con poca plata, pero yo ya tenía mi viaje, entonces no era para que, ¿sabe? Era más para darse. Así fue la primera, fue bien importante. Estuve en los barrios de Medellín, entonces en Colombia, y en una región que se llama Chocó, que está dividida entre los paramilitares y los FARC. Tuvimos hasta la oportunidad de encontrarnos con los FARC en la selva, bien. yendo de comunidad en comunidad. No pasó nada al final. Bien, sí, si no lo estaría contando esto. Bueno, así fue, comenzó así. Y después montamos misiones más grandes. Normalmente no se va solo, eso era un proyecto un poco, por eso solo me ayudaron con una pequeña ayuda. Pero después montamos un proyecto en Irak para los refugiados sirios. Cuando la crisis comenzó, fue en 2014. Estuvimos en Kurdistán iraquí, que es una región que es independiente y al mismo tiempo pertenece a Irak, pero eso es desde casi el principio de la Segunda Guerra del Golfo, es hace tiempo, 90 años. Y hay mucho más seguridad, y son, este pueblo kurdo que tiene una historia loca, que nunca tuvieron país, si era de verdad, y ahí conocimos a los sirios kurdos, la mayoría venían del este de Siria. Y sí, fue bien interesante, una gente súper linda, los sirios.
que llegaban ahí bueno, el problema es que no saben si se van a quedar 5 o 10 años en este campo refugiado. Claro. Los adultos buscan trabajo. Sí, es difícil. Una Bueno, situación es difícil. una situación así. Estuve en Bulgaria en el mismo ámbito de esa crisis de Siria. Entonces, era más pero en Bulgaria era más migrantes de todo el mundo. Había de Somalia, de Afganistán, muchos de Afganistán, Siria. Una misión muy diferente porque la gente está en el camino. Claro. Entonces no quieren quedarse en Bulgaria, que no es muy interesante para no da mucha oportunidad para un árabe de Siria. La historia de los pueblos y de los países está bastante complicada por ahí. Así, en Venezuela, Colombia también. Hacemos después otra misión más organizada. Hice una misión una vez solo enfocado en talleres de gente que habíamos conocido en otra. Regresamos y di talleres o para artistas o para gente que trabajan ya con líderes comunitarios, trabajadores comunitarios, así. Y la última fue en Ecuador. Ecuador. Después del terremoto, una situación muy diferente porque cuando hay una catástrofe natural hay una solidaridad muy linda entre la gente del pueblo, de una misma comunidad. Claro. ¿Y en qué consta tu espectáculo? El espectáculo de Payasos Sin Fronteras muchas veces se monta antes de salir de misión. En Bélgica lo montamos, entonces a veces pensamos en el contexto. Podemos intentar trabajar. Por ejemplo, los de Alemania montaron todo un proyecto que deben llevar en su espalda lo que van a poner en escena. Como para hacer una metáfora de los refugiados, por ejemplo. Entonces siempre se monta así. Después cada uno da lo que sabe hacer: música, malabares, magia, acrobacia. Montamos todo eso junto, muchos números participativos. Se llama armonización. Es bueno al principio del show de hacer un juego con el público de claps, de palmadas, de cosas así. Y también hacer venir unos niños al escenario, siempre eso es bueno. Y después, con esos números, montar unas relaciones bien sencillas de la vida, que siempre hay unos dominantes, unos menos, y cómo se resuelve eso. Esta pequeña situación se resuelve durante el espectáculo. Entonces, eso fue... Y lo lindo de todo esto es que el humor no tiene frontera, no tiene idioma. No. Tampoco, es algo que... Eso es algo importante. Tu espectáculo es mudo, ¿no? Es mudo, aprendemos unas palabras del idioma, como te llamas. Claro. Hola, gran espectáculo para ustedes, no sé, cosas así, pequeñas. Y después sí, es mudo. Es, perfecto. La universalidad del humor. ¿Y a futuro? Al futuro. ¿Qué es lo que tú pretendes a futuro para tu show? Bueno, para mi show, que es una parte al lado que es más para ganar su vida, ¿cierto? Yo sí me gustaría tengo un solo ahora que comenzó en una misión. Quiero desarrollar más También me gustaría quitar un poco la nariz, porque bueno, la nariz es una herramienta. Puedes hacer espectáculos sin nariz, porque es claro que cuando llegas con nariz la gente espera algo. Eso es interesante sobre el ego del artista. El ego es que Payasos Sin Fronteras no es la calidad, no sé, estética, artística, que depende de cada uno y su ambiente, ¿no? Claro. Siempre cuando tú haces como artista un show, quieres que tus pares le gustan, como si a ti te gustaría tu propio show. Claro. Por ejemplo, es algo bueno de Payasos Sin Fronteras, te olvidas un poco de eso. Es solo dar. Claro. Ya, no buscas algo bonito. Entonces sí, a mí me gustaría encontrar eso sin estar demasiado en la cabeza. Y Payasos Sin Fronteras sí me gustaría tal vez poder a momento hacer giras así más grandes. Bueno, hay muchas maneras de hacer, de compartir su arte. Así poder hacer giras en mi vida más largas.
donde no sé, yo me presento en lugares que me pagan y 3 días después estoy en una escuela del pueblito para dar un taller, para dar el mismo espectáculo. Eso es algo que a mí me gustaría poder montar proyectos así, de 6 meses, viajes, porque no aguanta viajar. Sí, Y sí, esa otra cosa para mí, para esos sin fronteras, es que encontrás esa gente que es terrible, pero la gente que está en situaciones de sobrevivencia así, es una gente mucho más sencilla, mucho más humilde, entonces a mí me llenan y me aprenden mucho de eso. claro, claro. Y una última pregunta, ¿tenés algún material en YouTube, algún Facebook para pasarle al público? Bueno, entonces Facebook se puede buscar Clown Sin Fronteras, yo no sé si tienen Facebook, pero hay un Clown Without Border internacional, un Facebook. Hay Payasos Sin Fronteras Brasil, que se está montando con una pareja de amigos que la están montando este último año. Ajá. Ya está todo, la parte Ya están por salir. burocrática, administrativa lista. Ajá. Entonces hay eso. Las otras se puede buscar Caravana de la Risa Ajá. en Vimeo. Sí. La Caravana de la Risa, Clown et Magicien Sans Frontières France. Aquí es sobre un proyecto en la frontera Venezuela-Colombia, donde hay bastante problemas. Es bien interesante eso. Bien, igual de todas maneras, aquí en la parte de abajo, donde la pantallita abajo, voy a dejar los enlaces para que la gente que esté interesada en saber más sobre Payasos Sin Fronteras tenga el acceso a la información. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fran. Bueno, un gusto. Un gusto. Nos vemos. Chao.